José Raúl Mulino, el candidato ganador de las elecciones presidenciales de Panamá, se comprometió en su primer mensaje a impulsar un gobierno a favor de la inversión y de la empresa privada y a trabajar sin descanso por el país. ¿Cuáles son las expectativas para la economía panameña con el nuevo gobierno? Lo discutimos. Le damos la bienvenida a Fernando Aramburú, economista y exministro de Economía de Panamá, quien nos acompaña desde Ciudad de Panamá. Fernando, gracias por estar con nosotros. Comienzo preguntándole sobre los desafíos económicos que va a tener el próximo presidente. ¿Qué economía va a recibir el próximo presidente de Panamá? Buenas noches, Ignacio. Buenas noches a toda la audiencia. Definitivamente Panamá es un país que favorece la inversión privada. Siempre lo ha hecho en los últimos 20, 30 años. Y el libre mercado. Es una economía que ha venido creciendo en los últimos 20 años al 6%, a un ritmo del 6%. Lamentablemente ahora se enfrentan unos retos muy importantes que el nuevo gobierno tendrá que afrontar. En primer lugar, yo creo que es la situación fiscal. El gobierno tendrá que atender un déficit estructural de entre 3 y 4% o 5% del PIB, lo cual es históricamente alto para Panamá, y lo cual ha sido mirado, observado por las casas calificadoras y los bancos internacionales, y lo cual ha traído como consecuencia una baja en la calificación de riesgo por parte de una de las calificadoras. El otro problema que se enfrenta, que el gobierno va a tener que enfrentar, es la crisis del seguro social, que ha llegado el programa de invalidez, vejez y muerte, o sea, las pensiones. Es un programa que ha llegado a un déficit, ya no tiene suficientes reservas. O sea que el gobierno va a tener que hacerle frente a esta crisis, va a tener que sentarse a buscar una solución que lo más probable que va a requerir apoyo de todas las partes, no solamente del sector público, pero también de los trabajadores y de la empresa privada para poder salir adelante. Eso es otro de los temas. El tema del agua para el canal. Vivimos una sequía este año por la corriente del Niño, que produjo una disminución en los tráficos de 36 a 24 tráficos diarios, hasta 20 tráficos diarios, lo cual tiene un impacto directo en la economía panameña y sobre todo en las finanzas públicas. Esto requiere atenderse. Hay agua en Panamá. Panamá tiene muchísimas cuencas que pudieran ser desviadas hacia el canal. Entre ellas está la de Río Indio, la de Bayano, que resolverían el problema, pero requiere diligencia, requiere inversión, requiere acción social en las comunidades que se van a ver afectadas, y este es un tema que también tendrá que afrontar. El otro problema es el problema político. El gobierno ha sido electo con un 34%, o sea, hay 2/3 de la población que no lo favoreció. También tiene una asamblea completamente fragmentada. El partido de gobierno solamente tiene 13 escaños de 71, va a tener que hacer alianzas, va a tener que buscar una unidad nacional. Los problemas son muy serios, y entonces el llamado es a una alianza política entre todos los partidos. Realmente todos están en la misma línea, todos proponen o promueven la inversión privada, la economía de mercado, la apertura internacional, y yo creo que podrían haber espacios para ponerse de acuerdo y poder llevar las reformas que se requieren para que el país salga adelante. No es la primera vez que Panamá afronta retos de esta magnitud. Lo tuvimos en el año 90, después de la invasión norteamericana a Panamá, que cambió todo, entró el nuevo régimen democrático, y desde entonces hemos tenido gobiernos democráticos. Pero la situación fiscal y económica de Panamá en ese momento era muy crítica, mucho peor que ahora, y salimos adelante. Quería preguntarle justamente en esta situación económica que nos está describiendo, ¿cómo impacta la inmigración? Pensando en el Darién y también en que, por ejemplo, cuando vemos las cifras de desempleo y de trabajo informal, según las estadísticas oficiales, el 47,7% de los panameños trabajan de manera informal. Sí, lamentablemente la economía en los últimos años, desde la pandemia, inclusive antes, no ha estado generando los suficientes empleos formales. Ha estado generando empleo informal y el gobierno ha estado empleando gente. Esta es una situación que hay que cambiar. Hay que convertir el empleo informal en formal. Hay que facilitar. Hay mucho empresario pequeño, hay mucho profesional independiente que no está formalizado.
Estas personas no contribuyen con el seguro social, no contribuyen con el impuesto sobre la renta, con el fisco nacional, y por lo tanto son lastres, llamémoslo así, entre comillas. Obviamente sí contribuyen a la economía, pero no están contribuyendo al gasto social, a la gobernanza del país. Esto es uno de los problemas latentes. No somos el mayor, es un problema en Latinoamérica, o sea, 47% probablemente es de los índices más bajos de Latinoamérica. Tenemos el problema de la migración. El problema de la migración en Panamá es un problema de flujo en el sentido de que ellos pasan de largo, no se quedan en Panamá. Su destino es Norteamérica, los Estados Unidos. Pero obviamente están creando un problema de salubridad, un problema de delincuencia, un problema de humanidad, de derechos humanos. Es un problema que le está costando muchos recursos al Estado que no los tiene y para el cual necesitamos que otros gobiernos que son los que están causando este problema. Estos inmigrantes vienen de países que con economías destruidas, con democracias destruidas, donde la gente ha perdido la esperanza y que busca un mejor futuro en el norte, en los Estados Unidos, en Canadá. Claro. Fernando, le pregunto por los contratos mineros. ¿Qué va a pasar después del cierre de la mina Cobre Panamá y qué pasará con la minería en general? Se lo pregunto brevemente, pues ya estamos casi fuera de tiempo. Bueno, este es un tema álgido, un tema que ha causado una división muy grande en la sociedad panameña. Hubo manifestaciones muy grandes de gente joven, clase media, en todo el país, contra la minería, contra el contrato minero, ese contrato leonino que se trató de pasar a tambor batiente por la Asamblea. Esto se tradujo en una repulsión a la minería. Este es un tema que el nuevo gobierno va a tener que abordar. De alguna manera, tomar una decisión, ya sea con una consulta popular, ya sea de alguna otra manera, pero es un tema que hay que afrontar porque afrontamos una demanda multimillonaria y tenemos pendiente el cierre, si es la decisión final que se toma, el cierre de esta mina de manera ordenada y que no le cueste al fisco. El problema es que esto cuesta una cantidad de dinero importante. Hay que aislar, de alguna manera aislar el problema que no impacte en las finanzas públicas. Este es un tema que tendremos que discutir todos los panameños en el diálogo que es necesario abrir para el mismo. Fernando, gracias por estar con nosotros. Era Fernando Aramburu, ex ministro de Economía y Finanzas de Panamá. Seguramente en un par de semanas volveremos a conectarnos con usted para ver cómo marcha ya cuando asuma el nuevo gobierno. Gracias por haber estado con nosotros. A la orden, gracias.